El amanecer no era dorado en el basural de Santa Esperanza. Era gris, denso, lleno de humo y del zumbido constante de moscas que bailaban sobre montañas de desperdicios. Allí, donde la ciudad escondía lo que no quería ver, vivía Luciana Pérez, una joven de 21 años con ojos de fuego y manos hechas de tierra, cartón y resistencia. Desde que tenía memoria, su vida se había desarrollado entre latas oxidadas, bolsas negras repletas de secretos y el hedor de lo olvidado. Luciana era huérfana desde los 14 años. Su madre murió de una infección sin tratamiento, su padre desapareció mucho antes. Su única familia era Tomás, su hermanito de 8 años, a quien protegía como una leona. Vivían en una casucha improvisada con plásticos, chapas oxidadas y madera podrida. No tenían luz, ni agua corriente. Pero tenían uno al otro. Y Luciana tenía un sueño, salir de allí. No para volverse rica, sino para darle a Tomás una vida donde no tuviera que buscar entre la basura para cenar. Mientras tanto, en la cima de la ciudad, rodeado de rascacielos, mármol y paredes de cristal, vivía Esteban Montero, 35 años, director ejecutivo de Montero Capital, uno de los fondos de inversión más poderosos de Latinoamérica. Esteban era frío como el acero que recubría su oficina. No creía en la empatía. No creía en nada que no pudiera ser calculado, proyectado o vendido. Los sentimientos debilitan, solía decir. Nunca se enamoró. No tenía amigos. Solo tenía control, dinero y poder. Era admirado, temido y completamente solo. Un día, Montero Capital anunció un nuevo proyecto, construir un complejo tecnológico en una zona en recuperación. El terreno elegido, los alrededores del basural de Santa Esperanza. Esteban decidió visitar personalmente el lugar. Quiero ver con mis propios ojos lo que vamos a transformar, dijo, sin imaginar que sería él quien se transformaría. La camioneta blindada se detuvo a pocos metros del basural. Esteban descendió con un traje impecable y gafas oscuras. El olor lo golpeó de inmediato, pero no hizo gesto alguno. Caminó observando con frialdad, anotando mentalmente cuánto costaría remover toneladas de desperdicio. Fue entonces cuando vio una figura moverse entre los escombros con la agilidad de quien conoce ese terreno como su casa. Era Luciana, empujando un carrito lleno de cartones y botellas. Vestía una camiseta desgastada, jeans rotos y una gorra que le cubría parte del rostro. A su lado, Tomás corría descalzo, riendo por algo que solo él entendía. Luciana tropezó con una tabla de madera. El carrito volcó, y todo su trabajo del día se desparramó. Vidrios rotos, plástico, papeles sucios. Se arrodilló en el barro, con las manos temblorosas. Tomás corrió a ayudarla. Esteban, curioso, se acercó. ¿Estás bien?, preguntó, sin emoción. Luciana lo miró desde el suelo. Su rostro estaba manchado, pero sus ojos eran limpios, profundos. No respondió. Siguió recogiendo sus cosas con dignidad, como si nadie más existiera. No necesitas hacerlo sola, insistió él. No necesito su lástima, contestó sin levantar la voz, pero con firmeza. Esteban quedó inmóvil. No estaba acostumbrado a que alguien, mucho menos una joven del basural, le hablara así. No es lástima. Es eficiencia. 2 personas lo hacen más rápido que una, dijo, intentando justificarse. Luciana alzó una ceja. Entonces ayude. Pero no me juzgue. Y así lo hizo. Se arrodilló, sin importar el lodo en sus zapatos de diseñador. Durante 5 minutos, trabajaron en silencio. Cuando terminaron, ella le extendió una botella de agua. Gracias, dijo él. No se acostumbre. Aquí nadie regala nada. Luego, se giró y siguió su camino con Tomás. Esteban la observó alejarse. Había algo en esa muchacha que lo desconcertaba. No era belleza, aunque lo era. Era fuerza. Orgullo. Luz en medio de la basura. Esa noche, Esteban no durmió bien. Pensó en ella más de lo que hubiera querido.
A la mañana siguiente, pidió un informe. Quiero saber quién es, ordenó a su asistente. Nombre, edad, historia. ¿La muchacha del basural? Sí. ¿Por qué? Porque sí. El informe llegó horas después. Luciana Pérez. Nacida en Santa Esperanza. Sin estudios formales. Vive con su hermano menor. Sin antecedentes. Sin deudas. Sin futuro aparente. Esteban cerró la carpeta y guardó silencio. Luego escribió un correo. Un plan se estaba formando. Una semana después, Luciana recibió una visita inesperada. Una mujer elegante se presentó como trabajadora social. Has sido seleccionada para un programa piloto de capacitación y reubicación, dijo. Tendrás vivienda, beca de estudios y entrenamiento laboral. Solo tienes que presentarte mañana. Luciana dudó. Olía a mentira. Pero sus ojos buscaron a Tomás, que jugaba con un alambre oxidado. Y aceptó. No sabía que detrás de todo estaba Esteban. No como benefactor, sino como observador. Él quería entender qué era lo que lo había tocado. ¿Por qué una chica del basural había logrado lo que ninguna socialité, empresaria o modelo había conseguido, hacerlo sentir? Lo que ninguno de los dos sabía era que, a partir de ese momento, sus vidas cambiarían para siempre. Porque el amor no entiende de códigos postales. Y, a veces, florece donde menos se espera. Luciana no había dormido en toda la noche. La hoja con la dirección del programa piloto descansaba sobre la mesita improvisada de su choza. Había leído cada palabra al menos 20 veces, preguntándose si era real, si no sería una trampa, un juego cruel del destino para despertar esperanzas imposibles. A las 6 en punto de la mañana, con los ojos hinchados por la falta de sueño pero con el corazón latiendo como si pudiera escaparse, se despidió de Tomás con un beso en la frente y caminó con paso firme hacia la dirección indicada. El centro comunitario estaba a 1 hora de camino. Cuando llegó, la fachada moderna y los ventanales amplios la intimidaron. Una recepcionista bien vestida le pidió su nombre con una sonrisa ensayada. Luciana sintió por primera vez que no pertenecía a ese lugar. Pero respondió con voz clara. Luciana Pérez. Minutos después, una joven llamada Natalia, que decía ser la coordinadora del programa, la recibió con entusiasmo. Bienvenida, Luciana. Vas a empezar una nueva etapa. Tenemos un apartamento temporal para ti, cursos de formación y un estipendio semanal. Luciana frunció el ceño. ¿Por qué yo? Natalia sonrió. Porque lo mereces. La respuesta no la convenció, pero tampoco la detuvo. Aquel mismo día fue trasladada a un pequeño pero limpio apartamento en el centro. Nunca había estado en una cama tan blanca ni visto una cocina sin grietas. Esa noche, lloró. No de tristeza, sino de vértigo. El cambio era demasiado. Mientras tanto, desde su oficina en el piso 35 de un rascacielos de vidrio, Esteban leía los reportes de Natalia. No entendía por qué se interesaba tanto. No estaba enamorado, se decía. Solo quería comprobar qué era lo que lo había desestabilizado. Pero cuando vio la primera foto de Luciana vestida con ropa limpia, sentada en un salón de clases, algo en su pecho se removió. ¿Cuánto de ella es lucha, y cuánto es luz? Se preguntó. Pasaron las semanas, y Luciana progresaba con velocidad inesperada. Aprendía sobre diseño, sobre administración de microemprendimientos. En silencio, notaba miradas de desprecio de algunas compañeras. Sabía que no todas estaban allí por mérito, sino por conexiones. Ella, en cambio, era la chica que había salido del basural. Una invasora, como escuchó murmurar una tarde. No respondió. Estaba acostumbrada a que la subestimaran. Lo que no esperaba era que Natalia le pidiera asistir a una cena de presentación con el benefactor del programa. Luciana aceptó por educación, sin saber que ese benefactor era Esteban. La noche del evento llegó.
Luciana se presentó con un vestido sencillo que le habían prestado. No sabía caminar con tacos, así que fue con zapatos bajos. Al entrar al salón iluminado por candelabros, sintió que cada mirada se clavaba en su piel. Caminó con dignidad hasta la mesa asignada. Cuando lo vio, su corazón se detuvo. Esteban Montero. El hombre del basural. Con un traje negro impecable y mirada fría. Buenas noches, señorita Pérez, dijo, ofreciéndole la mano. Ella dudó un segundo, pero lo saludó. Así que era usted el benefactor misterioso. Él sonrió apenas. Y usted, la alumna que supera todas las expectativas. Durante la cena, hablaron poco. Pero en cada mirada había una tensión imposible de negar. Luciana no entendía por qué él la observaba como si fuera una incógnita por resolver. Esteban, por su parte, no lograba ignorar el hecho de que esa muchacha, tan distinta de todo lo que conocía, lo hacía sentir más humano. Días después, Esteban ordenó incluir a Luciana en un nuevo programa de prácticas internas dentro de su empresa. Natalia se sorprendió. ¿Estás seguro? Los directivos no la aceptarán. Ella no necesita su aprobación. Solo una oportunidad. Luciana fue notificada. Dudó. Tenía miedo. Pero aceptó. Al llegar al edificio de Montero Capital, vestida con una blusa de segunda mano y pantalones prolijos, sintió que entraba a otro universo. Los ascensores eran de cristal, las recepcionistas perfectas, las miradas altivas. Nadie le habló. Nadie la saludó. Hasta que Esteban apareció en el pasillo. Bienvenida, dijo. Ella lo miró con seriedad. ¿Por qué me eligió para esto? Porque el talento no siempre nace en una oficina. A veces, surge entre escombros. Luciana sonrió por primera vez. Entonces será mejor que no lo decepcione. Ya lo has hecho. Pero en el mejor de los sentidos. Esa noche, mientras regresaba sola a su apartamento, Luciana miró el cielo. Estaba despejado. ¿Sintió miedo? Sí. Pero también algo nuevo, posibilidad. Y aunque no lo sabía, ese fue el primer día del resto de su vida. Luciana caminaba cada día hasta Montero Capital con la frente en alto, aunque las miradas de algunos empleados intentaran doblarla. Se vestía con lo mejor que tenía, nunca más de 2 conjuntos formales que lavaba y planchaba con esmero. Sabía que no encajaba, que su presencia era cuestionada en silencio, pero también sabía algo más poderoso, no había llegado hasta allí para agradar. Había llegado para aprender. Para crecer. Para demostrar que su valor no dependía del lugar donde nació. Esteban observaba su evolución desde lejos, revisando los reportes que su asistente personal dejaba sobre su escritorio todas las tardes. Al principio, lo hacía con la frialdad habitual. Pero con el tiempo, su curiosidad se transformó en algo más. Se descubría esperando los informes con ansiedad, buscando entre las líneas señales de que Luciana estaba bien, de que resistía. Una mañana, mientras tomaba café junto a la enorme cristalera que dominaba la ciudad, decidió bajar a la oficina donde ella trabajaba. No avisó. No pidió permiso. Simplemente apareció. Luciana lo vio entrar y se puso de pie de inmediato. Buenos días, señor Montero, dijo con voz firme. Él la miró con una mezcla de respeto y algo más sutil. ¿Puedo interrumpir tu trabajo por unos minutos? Luciana asintió, aunque notó cómo los demás empleados fingían no escuchar mientras afinaban el oído. Subieron juntos a la terraza del edificio. El cielo estaba despejado. Luciana se acercó al borde en silencio, observando el horizonte que parecía no tener fin. ¿Te sientes cómoda aquí? Preguntó Esteban. No. Pero eso no es nuevo. Nunca me sentí cómoda en ninguna parte, respondió, sincera. ¿Y por qué sigues? Porque el crecimiento empieza donde termina la comodidad. Esteban sonrió. Una sonrisa verdadera, no la de negocios. En ese momento entendió por qué no podía dejar de pensar en ella. Luciana no era como nadie.
Era tierra fértil en medio del concreto. Los días pasaron, y cada encuentro entre ellos era más que una coincidencia. Una mirada en el ascensor, una charla casual en la cafetería, un cruce de palabras en un pasillo. Luciana comenzaba a ver en Esteban algo más que al empresario inalcanzable. Detrás de su apariencia imperturbable, había un hombre con cicatrices, con silencios que hablaban más que cualquier discurso. Una tarde, lo encontró solo en la biblioteca de la empresa, leyendo un viejo libro de poesía. No imaginaba que le gustara leer, comentó ella, acercándose. Hay muchas cosas que no imaginas de mí, respondió él, cerrando el libro. Tiene razón. Pero estoy aprendiendo a no prejuzgar. Y yo estoy aprendiendo a mirar más allá de lo evidente. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras, pero el aire se volvió más denso, más íntimo. Fue Luciana quien rompió el hechizo. Tengo que volver al trabajo. Claro, dijo Esteban, pero no dejó de mirarla hasta que desapareció por la puerta. Poco a poco, la cercanía entre ellos comenzó a generar rumores. Las miradas ya no eran solo de desprecio, sino también de envidia, de suspicacia. La chica del basural quiere atrapar al jefe, escuchó decir un día, cuando pasó por el pasillo. No respondió. Solo respiró hondo y siguió caminando. Esa noche, en su pequeño apartamento, lloró por primera vez desde que había dejado el basural. No por debilidad, sino por agotamiento. Por la carga de tener que demostrar, una y otra vez, que merecía cada paso que daba. Pero al día siguiente volvió a la oficina con la misma determinación. Porque no iba a rendirse. Un sábado, mientras trabajaba horas extras, recibió una llamada inesperada. Era Esteban. Estoy afuera. ¿Puedes bajar? Luciana dudó. Luego se miró al espejo, se peinó el cabello como pudo y bajó. Esteban la esperaba con un coche modesto. No su lujosa camioneta. Vestía jeans y una chaqueta sencilla. ¿Quieres tomar un café? Preguntó. Ella lo miró con sorpresa. ¿Esto es una cita? No lo sé. Pero tampoco quiero que sea solo trabajo. Luciana sonrió. Entonces, sí. Fueron a un pequeño local en un barrio tranquilo. Hablaron durante horas. Sobre la infancia de Esteban, sobre su madre ausente, sobre su miedo a confiar. Luciana le habló de su madre, de Tomás, del basural. Por primera vez, ambos se desnudaron sin quitarse la ropa. Al final de la noche, Esteban la acompañó de regreso. No sé qué está pasando, confesó él, antes de que ella entrara. Yo tampoco. Pero sea lo que sea, no quiero que termine, dijo Luciana. Y se despidieron con una sonrisa que valía más que cualquier beso. Esa noche, ambos soñaron con el otro. Y aunque el mundo todavía no estaba listo para su historia, ellos sabían que algo poderoso había comenzado a florecer. Luciana se había convertido en un punto luminoso dentro de un mundo de sombras. Cada vez que Esteban bajaba a las oficinas intermedias, su mirada buscaba la de ella. No siempre se acercaba, pero la presencia de Luciana era como una brisa inesperada, ligera, pero imposible de ignorar. Ella, por su parte, comenzaba a sentirse dividida entre la felicidad silenciosa de sus avances y el miedo a que todo fuera un espejismo. Sabía que los ojos de la oficina estaban sobre ella, y que cualquier paso en falso sería usado en su contra. Estás cambiando, le dijo Natalia una tarde, al verla salir con una carpeta bajo el brazo. Estoy sobreviviendo, respondió Luciana. Solo que ahora me dieron un poco de aire. La coordinadora le sonrió con cierta complicidad. Ese aire lo ganaste tú. A pulso. El rumor de una posible relación entre Luciana y Esteban empezaba a crecer. No había fotos, no había pruebas, pero el silencio que ambos mantenían alimentaba la especulación. Una mañana, al llegar a la empresa, Luciana encontró un sobre anónimo sobre su escritorio. Dentro, una hoja impresa con una sola frase: las cenicientas no tienen lugar en el mundo real. Lo leyó. Respiró.
Rompió el papel y lo tiró al cesto de basura sin decir una palabra. Pero por dentro, algo se quebró. Esa misma tarde, Esteban apareció en su espacio de trabajo sin aviso. ¿Puedo hablar contigo? Ella asintió. Fueron a la misma terraza de siempre. El cielo estaba nublado, como si presintiera el peso de lo que vendría. Sé que la presión ha aumentado, dijo él. Sé que hablan. Que murmuran. Que te señalan. Estoy acostumbrada, respondió ella con frialdad. Pero no deberías estarlo. ¿Y qué propones? Que les demos razones. Esteban la miró con seriedad. No quiero esconderme. No quiero esconderte. Lo que siento por ti. Luciana lo interrumpió. ¿Estás seguro de lo que sientes? ¿O solo estás fascinado por la diferencia? El silencio entre ellos fue brutal. Luego ella bajó la mirada. Yo sí estoy segura. Pero tú, no sé si podrías sostenerme si el mundo se te viene encima por estar conmigo. Esteban se acercó. Con una ternura que rompía todo su personaje de hombre de acero, le tomó las manos. Entonces ayúdame a aprender a sostener. Esa noche no hubo cena, ni despedida, ni beso. Solo una verdad naciendo entre dudas. Los días siguientes fueron aún más tensos. Los rumores se convirtieron en acusaciones veladas. Un miembro del Consejo Ejecutivo, Martín Gálvez convocó a una reunión extraordinaria con Esteban. No puedes permitir que tus decisiones personales afecten la imagen de la empresa, le dijo con dureza. Mi vida privada no es de su incumbencia. Lo es cuando comprometes la autoridad del cargo por una relación con una empleada sin preparación, sin formación, sin pedigrí. Esteban se levantó de la mesa. Ella tiene más integridad y talento que todos ustedes juntos. Y salió sin mirar atrás. Luciana, ajena a esa conversación, recibía un mensaje de texto mientras almorzaba con Tomás. El niño, que ahora vivía con ella gracias a una beca otorgada por la fundación de la empresa, le sonreía con los dientes aún manchados de salsa. ¿Qué dice? Preguntó curioso. Luciana no respondió. Le acarició la cabeza. Era Esteban, esta vez no voy a huir, ¿cenamos esta noche? La cena fue en un pequeño restaurante fuera del circuito de lujo. Esteban llegó con ropa sencilla, sin chofer ni escolta. Luciana llevaba un vestido azul que había conseguido en una tienda de segunda mano. Al verla, Esteban se quedó sin palabras. Durante la cena, rieron como nunca. Hablaron de cosas simples. Del primer libro que habían leído. De los sonidos del basural en la madrugada. De cómo se veían de niños. Yo soñaba con ser invisible, dijo Esteban. Yo con ser vista, respondió ella. Al salir del restaurante, caminaron bajo la lluvia ligera. En una esquina, Esteban se detuvo. ¿Puedo besarte? Luciana lo miró. No dijo nada. Solo se acercó. Y entonces se besaron. Sin testigos. Sin filtros. Sin permiso del mundo. Al día siguiente, todo cambió. Una foto borrosa de ellos besándose apareció en un portal de chismes. El magnate y su misteriosa acompañante, decía el titular. Aunque la nota no daba nombres, en la empresa todos entendieron. Luciana fue llamada a la oficina de recursos humanos. Debemos pedirte que te tomes una licencia, le dijeron. Por tu bienestar, y el de la empresa. Luciana comprendió. Aún dolía. Pero no lloró. Al salir del edificio, encontró a Esteban esperándola en la puerta. Te lo dije, murmuró ella. Y yo te prometí que esta vez iba a quedarme. No sabían lo que vendría. No sabían si la empresa lo toleraría, si el mundo los aceptaría, si el amor bastaría. Pero sí sabían una cosa. Ninguno de los dos estaba dispuesto a soltar al otro. Las calles murmuraban. En las redes sociales, en los pasillos de la empresa, en las cenas de la alta sociedad,
todos hablaban del mismo escándalo. Esteban Montero, el empresario más influyente de la ciudad, estaba involucrado sentimentalmente con una joven que hasta hacía poco vivía entre la basura. No importaba su inteligencia, su esfuerzo, ni su integridad. Lo único que muchos veían era su origen. Luciana dejó de asistir a la oficina tras la suspensión temporal. Desde su apartamento, leía las noticias con una mezcla de tristeza e impotencia. Su rostro empezaba a aparecer en páginas de chismes. Algunos la llamaban oportunista, otros simplemente la intrusa. Pero lo que más dolía eran los comentarios de gente que no conocía, que la juzgaba sin haberle dirigido una palabra. ¿Cómo pueden odiarme tanto sin conocerme?, le preguntó a Esteban una noche, abrazada a él en el sofá. Porque eres valiente, y eso les asusta, respondió él, acariciándole el cabello. Porque tú los desafías solo con existir. Esteban también enfrentaba sus propias batallas. Algunos miembros del consejo de la empresa amenazaban con convocar una votación para removerlo como presidente ejecutivo. Argumentaban que su relación con Luciana dañaba la imagen de la compañía, que ponía en riesgo los intereses de los inversores. Pero Esteban no retrocedía. Si me quitan el puesto por amar a una mujer digna, entonces no quiero ese puesto, declaró con firmeza. Tomó la decisión de ofrecer una conferencia de prensa para enfrentar el escándalo de frente. Luciana intentó disuadirlo. No tienes que exponerte así por mí. No es solo por ti. Es por mí también. Porque no quiero esconderme. Porque si tengo que empezar de nuevo, quiero hacerlo contigo y sin máscaras. La conferencia fue transmitida en vivo. Esteban se presentó solo, sin corbata, con una expresión serena pero decidida. Durante años, construí mi vida bajo normas estrictas. Fui exitoso, sí. Pero también fui vacío. Hasta que conocí a una persona que me mostró el valor de la honestidad, de la lucha y de la verdadera fuerza. Esa persona es Luciana Pérez. Y sí, estoy enamorado de ella. No voy a disculparme por eso. Las preguntas llovieron, algunas hostiles, otras curiosas. Pero Esteban no titubeó. Su defensa de Luciana fue tan firme que muchos se sorprendieron. Incluso algunos de sus detractores más duros se quedaron sin palabras. Al terminar, la prensa seguía insistiendo. Pero él solo dijo una última frase antes de retirarse. El verdadero poder no está en dominar el mundo, sino en proteger lo que amas. Luciana vio la transmisión desde su apartamento, con Tomás sentado a su lado. El niño aplaudió emocionado. Lo dijo. ¿Dijo tu nombre? Luciana sonrió con lágrimas en los ojos. Se sentía expuesta, sí. Vulnerable. Pero también más amada que nunca. Horas después, su teléfono explotó con mensajes. Algunos eran de odio. Pero otros, eran distintos. Una joven escribió, gracias por no esconderte. Me haces sentir que yo también puedo tener valor. Otra persona decía, mi hermana vive en un barrio como el tuyo. Nunca pensé que alguien como tú podría llegar tan lejos. Ahora sé que sí se puede. Luciana comprendió que, sin querer, se había convertido en símbolo. Y aunque no lo buscaba, decidió honrar esa responsabilidad. Días después, fue invitada a un programa de televisión. Dudó en ir, pero Esteban la animó. No para defenderte. No tienes que hacerlo. Pero tal vez quieras contar tu historia con tus propias palabras. Luciana aceptó. Se sentó frente a las cámaras con la espalda recta y la mirada firme. No habló de Esteban, sino de su infancia, de su madre, del basural, de las noches sin comida, de su sueño de estudiar, de su lucha por no rendirse. Yo no vengo a quitarle el lugar a nadie, dijo. Vengo a decir que los que nacimos en el margen también tenemos derecho a soñar. Su testimonio se volvió viral. Lo que comenzó como un escándalo romántico, se convirtió en un debate nacional sobre prejuicio, meritocracia y dignidad. En la empresa, el consejo finalmente se reunió. Pero en lugar de destituir a Esteban, algunos directivos empezaron a cambiar de opinión.
Clientes y aliados estratégicos enviaron mensajes de apoyo. Las acciones no bajaron. La marca no se debilitó. Al contrario, ganó una imagen de coherencia y valentía. Luciana fue reintegrada a su puesto. Pero ahora, con un rol diferente, dirigir un nuevo programa de inclusión y formación para jóvenes de barrios marginados. ¿Estás segura de que quieres esto? Le preguntó Esteban. Sí. No quiero que nadie más tenga que mendigar una oportunidad como lo hice yo. Esa noche, cenaron en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era uno cargado de significado. En un momento, Esteban sacó una pequeña caja del bolsillo. Luciana lo miró, desconcertada. ¿Qué es eso? No es un anillo. Aún no, dijo él, abriéndola para mostrar una llave. Es la llave de una casa. Nuestra casa. Si quieres. Luciana lo abrazó sin responder. No necesitaba palabras. Porque el amor verdadero no siempre necesita promesas. A veces, solo necesita voluntad. El nuevo rol de Luciana dentro de Montero Capital transformó no solo su rutina, sino también su perspectiva de sí misma. Ya no era una empleada más entre decenas de oficinas, ni una mujer que sobrevivía a los susurros ajenos. Ahora tenía una responsabilidad real, un espacio donde podía sembrar futuro para otros como ella. Diseñaba programas, daba charlas en escuelas periféricas, entrevistaba jóvenes con historias similares a la suya y abría puertas que antes no existían. Esteban, por su parte, la acompañaba en cada paso sin intervenir en su proceso. La veía construir con sus propias manos, con esa fuerza que tanto lo había sacudido la primera vez que la vio entre los escombros del basural. Él, que había vivido tras murallas de cristal y protocolos, se descubría a sí mismo recorriendo calles de tierra, compartiendo mate con vecinos, escuchando realidades que su dinero jamás le había mostrado. No quiero ser un salvador, le dijo una tarde mientras caminaban juntos por un barrio en construcción. Solo quiero caminar contigo. Y eso es todo lo que necesito, respondió Luciana, apretando su mano. Se habían mudado juntos hacía semanas. La casa que Esteban había ofrecido no era una mansión, sino una vivienda cálida, decorada con colores tierra, madera reciclada y plantas que Luciana cuidaba con esmero. Tomás tenía su propia habitación, llena de libros, juguetes y una cama donde por fin podía dormir sin miedo. Cada noche, cenaban juntos. Hablaban. Se escuchaban. Aprendían a ser familia. Pero el mundo exterior seguía mirando con lupa. En un evento empresarial, una mujer elegante se le acercó a Luciana con sonrisa afilada. Tú eres la famosa chica del basural, ¿cierto? ¡Qué historia tan inspiradora! Una verdadera cenicienta. Luciana no reaccionó con rabia, sino con dignidad. No soy cenicienta. No perdí un zapato, ni necesito un príncipe. Solo tuve una oportunidad. Y no la dejé escapar. La mujer no supo qué responder. Esteban, que había escuchado desde lejos, sintió un orgullo profundo. Ya no era él quien defendía a Luciana. Ella sabía cómo defenderse sola. Y lo hacía con palabras que él jamás podría pronunciar con tanto poder. A medida que su trabajo crecía, también lo hacía el impacto. Pronto, la fundación que Luciana impulsó con apoyo de la empresa comenzó a recibir reconocimientos. Medios nacionales la entrevistaban, universidades pedían sus charlas, incluso organismos internacionales la contactaron para replicar su modelo en otros países. Pero todo éxito trae nuevos temores. ¿Y si dejó de ser suficiente para ti? Le preguntó Esteban una noche, mientras ella preparaba té. ¿Por qué dirías eso? Porque tú floreces, y yo, solo estoy aprendiendo a regar. Luciana se acercó, lo miró a los ojos. Tú fuiste mi primer suelo firme. Mi primer lugar seguro. Y sigo necesitando eso más que cualquier escenario o premio. Lo abrazó con fuerza, y esa noche hicieron el amor como si el mundo no existiera más allá de su piel. Sin embargo, la tranquilidad no sería eterna.
Uno de los jóvenes que Luciana había incluido en el programa fue acusado de un robo a mano armada. Las noticias no tardaron en señalar su relación con el proyecto de inclusión. Algunos periódicos hablaron de los riesgos de romantizar la pobreza y pidieron responsabilidad al incorporar delincuentes potenciales en estructuras corporativas. Luciana se quebró. Sintió que todo su esfuerzo podía venirse abajo. No es tu culpa, le dijo Esteban. No puedes controlar las decisiones de todos. Pero yo le creí. Lo defendí. Y eso no estuvo mal. Dar segundas oportunidades no es un error. Es valentía. Aún así, la fundación recibió presión para reducir sus programas. Varios inversores retiraron su apoyo. Esteban ofreció cubrir el presupuesto faltante, pero Luciana se negó. No quiero depender de ti cada vez que las cosas se compliquen. Este proyecto debe sostenerse solo. Decidió salir a hablar en una conferencia de prensa. No para defenderse, sino para explicar. No voy a justificar un delito. Pero tampoco voy a dejar de creer en la transformación. Porque si solo apostamos por los que ya ganaron, entonces, ¿qué sentido tiene luchar? Sus palabras fueron compartidas miles de veces. Algunos seguían criticándola. Pero otros, muchos más, la admiraban. En medio de esa tormenta, Tomás enfermó de gravedad. Una fiebre persistente lo debilitó por días. Luciana no se despegó de su lado. Dormía sentada a su lado, sin importar las horas. Esteban la apoyó en todo. Cuidó de ella, cocinó, organizó turnos médicos, hizo todo lo que antes no sabía hacer. Una madrugada, cuando Tomás al fin dormía sin fiebre, Luciana lo miró con ojos húmedos. Tengo miedo, susurró. Yo también. Pero no pienso soltarme, añadió ella. Ni yo a ti, dijo Esteban. Y así se quedaron, los tres, abrazados en medio de la noche, sabiendo que la vida siempre tendría retos, pero que el amor que habían construido ya no era frágil. Era fuerte. Como raíces que atraviesan el asfalto. El amanecer trajo consigo el alivio que tanto habían esperado. Tomás abrió los ojos sin fiebre por primera vez en días. Sus mejillas recobraban el color y su voz, aunque débil, volvió a sonar como una canción que Luciana y Esteban habían temido perder. Aquella mañana, mientras el sol se filtraba por la ventana del cuarto, los tres compartieron un desayuno sencillo. Pan tostado, jugo y silencio agradecido. ¿Hoy puedo volver a leer?, preguntó Tomás, con un destello de emoción en los ojos. Claro que sí, campeón, respondió Esteban, acariciándole el cabello. Pero solo si me dejas leer contigo. Luciana los observaba con una sonrisa pequeña y el alma inundada de gratitud. No sabía en qué momento su vida, tan llena de pérdidas, se había convertido en algo tan lleno de luz. Con Tomás recuperado, Luciana retomó su rutina. Volver a la oficina fue diferente esta vez. Había más respeto en las miradas. No admiración vacía, sino un reconocimiento real a su capacidad, a su fortaleza. Ya no era la chica del basural. Era la mujer que había resistido al escarnio, que había defendido su proyecto social, y que ahora lideraba con un compromiso que inspiraba incluso a los más escépticos. Durante una reunión de equipo, un joven nuevo levantó la mano. ¿Cómo haces para no rendirte cuando las cosas se ponen feas? Luciana sonrió. Porque rendirme nunca fue una opción. Si me caigo, me levanto. Si me empujan, camino más fuerte. Y si tengo miedo, lo enfrento con amor. Todos aplaudieron. Incluso aquellos que antes la habían cuestionado. Esteban también vivía una transformación. Ya no delegaba todas las decisiones importantes. Aprendía a escuchar más y mandar menos. Había comenzado a trabajar directamente en la fundación con Luciana. Iban juntos a comunidades, a escuelas, a hospitales. No como benefactores, sino como aliados. Como parte de algo más grande que ellos mismos. Una tarde, mientras observaban a un grupo de niños pintar un mural en una escuela rural, Esteban la tomó de la mano.
¿Te das cuenta de lo que estamos construyendo? No estamos construyendo, corrigió Luciana. Estamos sembrando. Y todo lo que siembras florece, susurró él. Luciana lo miró con ternura. Porque tú me diste tierra fértil. Los domingos se habían convertido en rituales sagrados. Desayuno en casa, caminata en el parque, una visita al antiguo barrio de Luciana, donde ahora lideraban un proyecto de reurbanización comunitaria. Allí, donde antes se apilaban desechos, ahora crecían huertas. Donde se oían peleas, ahora se escuchaban risas. Una anciana se les acercó con los ojos húmedos. Cuando te vi por primera vez, mi hija, pensé que el mundo se te iba a tragar. Pero ahora creo que el mundo tuvo que abrirse para hacerte lugar. Luciana la abrazó sin decir nada. Y Esteban, de pie a su lado, supo que jamás había amado a nadie así. Una noche, de regreso a casa, mientras Tomás dormía, Esteban preparó una cena especial. No era gourmet. Solo su mejor intento de hacer pasta casera. Luciana no pudo evitar reír al verlo cubierto de harina. ¿Qué estás haciendo? Intentando impresionarte, aunque ya te tenga, respondió. Siempre me tienes, cuando eres tú. Comieron entre risas. Bailaron en la sala con música suave. Y al final, mientras se abrazaban en el sofá, Esteban habló con el corazón abierto. Nunca creí que podría amar de verdad. Tú me enseñaste a mirar hacia adentro. A sentir sin miedo. A elegir todos los días, y hoy quiero elegirte para siempre. Luciana lo miró, con los ojos brillantes. Entonces elige también mis sombras, mis dudas, mis heridas. Ya lo hago. Y lo haré todos los días. Esa noche no se prometieron eternidades. Se prometieron el presente. La decisión de estar, de sostener, de seguir sembrando. Porque sabían que las raíces más fuertes no nacen en tierra perfecta. Nacen en la lucha. Los días que siguieron parecían flotar en un equilibrio frágil pero hermoso. Luciana sentía que su vida estaba finalmente en un punto donde el dolor no era el protagonista. Aún lo sentía, claro, como una cicatriz que de vez en cuando ardía con el recuerdo de lo vivido. Pero ya no gobernaba su historia. Ahora el centro era otra cosa. Era el amor. Era el propósito. Tomás había vuelto al colegio, más sonriente que nunca. Había hecho nuevos amigos, y cuando los profesores le preguntaban qué quería ser cuando grande, respondía sin dudar, como mi hermana. Quiero ayudar a la gente. Luciana escuchó eso una tarde al pasar frente al aula. Se quedó parada allí, en silencio, con lágrimas temblando en sus pestañas. A veces olvidaba el impacto que tenía. Estaba tan enfocada en no caer que no se daba cuenta de cuánto ya había subido. Esteban, por su parte, trabajaba cada vez menos desde la torre ejecutiva. Había trasladado su oficina al edificio de la fundación, donde se sentía más conectado con algo real. Sus trajes caros habían sido reemplazados por camisas arremangadas, su maletín por cuadernos llenos de ideas. Estaba redescubriendo una versión de sí mismo que nunca había imaginado posible. Es curioso, le dijo a Luciana mientras tomaban café en el jardín. Toda la vida pensé que estaba construyendo un imperio. Pero solo ahora entiendo que estaba encerrado en una prisión muy elegante. Luciana lo miró con dulzura. Y ahora estás libre. Sí. Gracias a ti. Ella negó con la cabeza. Gracias a ti por haber tenido el valor de soltar todo. Pero no todo era calma. Una mañana, un periodista del diario más importante del país pidió una entrevista exclusiva con Luciana. Alegaba que quería mostrar su historia como ejemplo de superación, pero algo en su tono la hizo dudar. Aún así, aceptó, confiando en su intuición para enfrentar cualquier situación. Durante la entrevista, el hombre desvió el foco más de una vez hacia su relación con Esteban. ¿No crees que tu historia sería distinta si no te hubieras enamorado del hombre más poderoso de la ciudad? Luciana lo miró sin titubear. Mi historia sería distinta si no hubiera trabajado el doble que otros,
si no hubiera cuidado a mi hermano desde los 14, si no hubiera sobrevivido a un mundo que me negaba todo. Esteban no me salvó. Me acompañó. Y eso hace toda la diferencia. La entrevista fue publicada bajo el título, Luciana Pérez, la mujer que enamoró al poder sin perder su esencia. Contra todo pronóstico, fue respetuosa, profunda, y tocó el corazón de miles de personas. Luciana recibió cartas de jóvenes que la llamaban inspiración. Esteban, en silencio, imprimió una copia y la guardó en una caja que tenía su nombre escrito a mano. Una tarde, mientras organizaban una actividad en el viejo barrio de Luciana, que ahora contaba con espacios verdes, caminos de tierra mejorados y murales hechos por artistas locales, una niña se le acercó con timidez. ¿Tú eres la de la tele? Luciana sonrió. A veces. Pero también soy la que viene a ayudarte con las plantas. Mi mamá dice que tú saliste de aquí, pero no te fuiste de verdad. Luciana se agachó a su altura. Eso es porque mis raíces están aquí. Y cuando uno tiene raíces, nunca se va del todo. La niña la abrazó sin pedir permiso. Y Luciana sintió que, en ese gesto, había algo sagrado. Esa noche, de regreso a casa, Esteban la esperó con velas encendidas y una cena simple pero hecha por él. En la mesa, un sobre cerrado. Luciana lo miró, curiosa. ¿Qué es esto? Una propuesta, respondió él. Abrió el sobre. Dentro, una carta escrita a mano. No es una propuesta de matrimonio. No todavía. Es una propuesta de vida. Quiero seguir caminando contigo. Seguir aprendiendo. Sembrar juntos. Caernos, levantarnos, crecer. No te pido una promesa. Solo una respuesta, ¿quieres seguir eligiéndome mañana? Luciana tembló. Lo miró. Sonrió. Sí. Mañana y todos los días que vengan. Y se abrazaron fuerte. No como quienes se funden en un final feliz, sino como los que saben que lo verdadero apenas empieza. Porque lo suyo no era cuento de hadas. Era una historia real. Una que florecía, aún entre los escombros. El año estaba por terminar, y con él, una etapa inolvidable para Luciana, Esteban y Tomás. En cuestión de meses, sus vidas se habían entrelazado de forma tan intensa, tan sincera, que ya no se distinguía dónde empezaba uno y terminaba el otro. Eran una familia. No de papeles ni de sangre, sino de decisiones, de entrega, de amor. El proyecto de inclusión social crecía. Habían inaugurado 2 nuevas sedes en barrios diferentes, y la fundación empezaba a recibir apoyo internacional. Luciana viajaba para dar conferencias, a veces acompañada por Esteban, otras veces sola. Y aunque a él le costaba verla partir, aprendió a sostener su libertad sin miedo. Cuando hablas, cambias cosas, le decía al despedirse en los aeropuertos. Y yo me enamoro otra vez cada vez que te escucho. Luciana lo abrazaba fuerte antes de embarcar. Y yo regreso siempre. Porque mi hogar sos vos. Tomás también vivía una transformación. Había dejado atrás las pesadillas, la inseguridad, la costumbre de tener miedo. Ahora, era un niño feliz. Sus notas mejoraban, su risa era constante y sus dibujos llenaban las paredes de la casa. Un día, le entregó a Luciana un dibujo especial, era ella, de pie, con una capa roja, rodeada de flores y niños. ¿Y esto? Preguntó ella, emocionada. Es mi superheroína. Mi hermana. Luciana lo abrazó con los ojos cerrados, sintiendo que todo lo vivido, todo el esfuerzo, todo el dolor, había valido la pena. Pero como toda historia viva, la suya también encontró nuevas tormentas. Una de las empresas que financiaban parcialmente la fundación fue adquirida por un grupo extranjero con intereses diferentes. Cancelaron los aportes sin previo aviso. El presupuesto para el próximo año quedó en riesgo. Esteban ofreció cubrirlo todo. Pero Luciana se negó, con una firmeza que sorprendió incluso a él. No puedo dejar que esto dependa solo de ti. Tenemos que ser sostenibles.
O nunca seremos libres. Entonces, organizaron algo sin precedentes, un evento abierto, un festival comunitario donde niños, artistas, músicos, cocineros de barrio y profesionales compartieran en igualdad. Se llamó Raíces Vivas. No era solo una forma de recaudar fondos. Era una declaración. El evento fue un éxito rotundo. Asistieron más de 3.000 personas. Los medios cubrieron con admiración. Lo que alguna vez fue un escándalo, ahora era símbolo de innovación social. Luciana subió al escenario con Tomás de la mano. Llevaba un vestido blanco sencillo, el pelo suelto, la mirada firme. Este proyecto nació del dolor, pero se alimenta del amor. No queremos caridad. Queremos igualdad. No queremos compasión. Queremos dignidad. La ovación fue larga. Esteban la observaba desde el fondo, con los ojos brillosos. Ella no lo vio, pero sintió su presencia. Siempre la sentía. Esa noche, al llegar a casa, la encontró en el jardín, descalza, regando las plantas. ¿Sabías que los girasoles buscan al sol hasta en los días nublados? Preguntó ella sin volverse. Como yo te busco a ti, respondió Esteban. Ella sonrió, y en silencio, él se acercó y sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera. Esta vez, no era solo una propuesta simbólica. Ahora sí es un anillo, dijo, abriendo la caja con delicadeza. No necesito prometerte el cielo, porque ya lo tengo cuando estás a mi lado. Pero quiero prometerte cada paso. Cada lucha. Cada día. ¿Te casarías conmigo, Luciana? Ella tardó en responder. Las lágrimas bajaban sin prisa por sus mejillas. Sí. Me casaría contigo en esta vida, y en todas las que vengan. Esteban la abrazó como si sostuviera todo el mundo en sus brazos. Y, de alguna manera, era así. La boda fue pequeña, en el jardín comunitario donde empezó el primer proyecto social. Asistieron vecinos, amigos, niños, voluntarios. Luciana no quiso lujo. Quiso verdad. Tomás llevó los anillos. Esteban se emocionó al verlo caminar hacia ellos con orgullo. Luciana vestía lino blanco. Él, una camisa sencilla. Te elijo, dijo ella. Te elijo, repitió él. Y se besaron bajo un árbol plantado por ellos mismos. Ese día, no hubo pompas ni artificios. Pero el amor lo cubrió todo. Después de la ceremonia, Luciana y Esteban no partieron a ningún lugar exótico. Su luna de miel fue simple, pero perfecta, 3 días sin agendas, sin celulares, sin prensa. Solo ellos y Tomás en una cabaña junto al río, con aroma a leña, pan recién hecho y silencios que hablaban por sí solos. Las mañanas eran lentas. Desayunaban mirando los árboles mecerse al viento. Tomás recogía piedras junto a la orilla, y Esteban intentaba enseñarle a leer mapas, aunque el niño prefería inventar sus propios caminos. Una noche, mientras el cielo estrellado los cubría, Luciana preguntó en voz baja. ¿Crees que esto dure? Esteban la abrazó desde atrás. No lo sé. Pero cada día lo voy a elegir como si fuera el primero. Ella sonrió. A veces me asusta ser tan feliz. Es como si en cualquier momento la vida fuera a golpear la puerta y reclamar todo esto. Entonces, cuando golpee, dijo él, abrimos juntos. Al regresar a casa, los esperaba una realidad aún más viva que antes. La fundación había sido contactada por un organismo internacional que quería replicar el modelo de Raíces Vivas en varias ciudades latinoamericanas. Era una oportunidad enorme, pero también implicaba desafíos mayores. Luciana fue invitada a hablar en una cumbre internacional. Era la primera vez que subiría a un escenario fuera del país. Dudó. ¿Y si no me entienden? ¿Y si allá no sirve lo que hacemos acá? Esteban la tomó de las manos. Luciana, no necesitas cambiar tu mensaje. Tú no llevas fórmulas. Llevas humanidad. Y eso se entiende en todos los idiomas. Viajaron juntos.
En la sala de conferencias, con cientos de personas de todas partes del mundo, Luciana habló. No desde la perfección, sino desde la herida. Contó cómo había crecido en un basural, cómo sobrevivió, cómo aprendió a no avergonzarse de sus raíces. Y cómo el amor por su hermano, por su gente, por un hombre que la eligió entera, la había llevado hasta allí. Su voz temblaba, pero sus palabras eran fuego. Al terminar, nadie aplaudió de inmediato. Había un silencio hondo. Y luego, una ovación que no terminaba. A su regreso, la fundación comenzó a transformarse en una red internacional. Luciana y Esteban crearon equipos regionales, descentralizaron la gestión, e invitaron a nuevos líderes comunitarios a tomar la voz. No quiero que mi cara sea la única visible, dijo ella. Quiero que esto viva incluso cuando yo ya no esté. En paralelo, en su vida personal, las cosas también cambiaban. Tomás crecía. Empezaba a preguntar más sobre su pasado. Sobre su mamá. Sobre su papá ausente. Luciana no le mentía. Éramos pobres. Muy. Pero mamá nos quería. Hacía lo que podía. Y yo hice lo que supe para cuidarte. Una noche, el niño, que ya tenía 9 años, se sentó al lado de Esteban y le preguntó. ¿Tú te vas a quedar para siempre? Esteban se quedó en silencio. Luego lo miró a los ojos. Quiero quedarme todos los días. Y aunque no tenga tu sangre, quiero ser tu familia. Si tú me dejas. Tomás lo abrazó. Entonces eres mi papá. Esteban no pudo hablar. Solo lo apretó fuerte contra su pecho. Pero como en toda historia real, el pasado no siempre se queda donde lo dejamos. Una mañana, al revisar los correos institucionales, Luciana recibió un mensaje de su padre biológico. El hombre que había desaparecido cuando ella era pequeña. No pedía dinero. Solo decía que estaba enfermo. Que había visto su historia en las noticias. Que quería verla antes de morir. Esteban la encontró sentada frente al monitor, pálida. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondió ella. Parte de mí quiere gritarle. Parte de mí, solo quiere entender. Viajaron juntos hasta una ciudad del norte. En una casa sencilla, con olor a medicamentos, Luciana vio al hombre que alguna vez la sostuvo en brazos. Él la miró con culpa, con años de silencio en los ojos. No merezco tu perdón, dijo. Solo quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ustedes. Luciana respiró hondo. No vengo a perdonarte. Vengo a cerrar mi historia. A decirte que sobreviví. Que hice algo con el dolor. Y que mi hermano está bien. El hombre asintió, y lloró. Cuando salieron de la casa, Luciana sintió que había soltado un peso invisible. No por él, sino por ella. Gracias por acompañarme, le dijo a Esteban. Siempre voy a ir donde vayas. De vuelta en casa, decidieron hacer algo simbólico. Plantaron un árbol en el jardín, en memoria de su madre. Tomás escribió una nota y la enterró junto a la raíz. Luciana lo miró, y pensó que, aunque no tuvo la infancia que soñó, estaba construyendo algo mejor para el niño que una vez fue ella. Esa noche, bajo las estrellas, Esteban le leyó un poema que había escrito en secreto. Te encontré entre ruinas. Pero eras palacio. Te abracé con miedo. Y aprendí a volar. No eres mi mitad. Eres mi hogar completo. Luciana lo besó con el alma. Y mientras se abrazaban, supieron que no importaba cuántos caminos faltaran. Porque con amor, ya lo habían llegado todo. Un año después de su boda, Luciana despertó con el sonido suave de la lluvia golpeando las ventanas de su casa. Esteban aún dormía a su lado, respirando con calma, como quien ya no teme al mundo. Tomás, en la habitación contigua, tenía clases más tarde, pero se levantaba temprano para alimentar a los pájaros que habían hecho nido en el patio. La vida, aunque no perfecta, era hermosa. Ese día era especial.
La fundación inauguraba su centro más ambicioso, un campus educativo construido en el mismo terreno donde Luciana había crecido, entre los restos del antiguo basural. Ya no quedaba rastro de las montañas de plástico ni del olor ácido de la miseria. Ahora, allí se levantaban aulas abiertas, bibliotecas, talleres de arte y jardines comunitarios. Donde antes solo se sobrevivía, ahora se soñaba. Luciana caminó entre las nuevas estructuras con lágrimas contenidas. La tierra que una vez pisó descalza ahora era testigo de algo sagrado, la transformación. ¿Recuerdas cuando me dijiste que querías sembrar algo que no muriera con el tiempo? Le susurró Esteban. Esto es eso, respondió ella, sin poder contener la emoción. Esto es lo que sobrevive. En la ceremonia de apertura, se reunieron personas de todo el país. Exalumnos de sus programas, voluntarios, líderes comunitarios, amigos y extraños. Tomás subió al escenario primero. Leyó un texto que había escrito sin que Luciana supiera. Esta es mi hermana, dijo con voz firme. No nació con privilegios, pero nunca dejó de luchar. No tuvo quien la salvara, así que se salvó sola. Y luego, nos salvó a todos. Luciana no pudo evitar llorar. Lo abrazó delante de todos, con ese amor que nunca necesitó palabras. Luego fue su turno de hablar. Hace años, alguien me dijo que las cenicientas no tienen lugar en el mundo real. Hoy quiero decirles que no somos cenicientas. No necesitamos castillos. Solo necesitamos tierra para sembrar, agua para crecer y un poco de sol para creer. Aquí no enseñamos a escapar de la pobreza. Enseñamos a romperla desde adentro. La ovación fue total. Pero lo más profundo no fue el aplauso. Fue el silencio que quedó después. Ese silencio que solo ocurre cuando el alma ha sido tocada. Al caer la noche, Luciana y Esteban caminaron por los senderos del campus de la mano. Pasaron junto a un mural que retrataba a mujeres, hombres, niños, ancianos, todos con raíces saliendo de los pies y hojas creciendo de las manos. Una frase coronaba el arte. ¿Te imaginas todo lo que viene? Preguntó Esteban. Me imagino a Tomás enseñando aquí algún día. Me imagino a una niña como la que fui, entrando por esa puerta sin miedo. Me imagino a nosotros viejos, sentados bajo un árbol, sabiendo que hicimos algo que valió la pena. ¿Y te imaginas que esto se pueda repetir en otros países? Luciana lo miró sorprendida. ¿Estás pensando en expandir? Estoy pensando que si algo cambia una vida, puede cambiar muchas más. Luciana lo besó suavemente. Entonces sí. Vamos. Los años pasaron. Tomás creció, estudió educación y volvió al campus como maestro. Esteban escribió